Conceptos sujetos a retención en la fuente bajo la Ley 2010 de 2019 y el Estatuto Tributario. Mi nombre es Diana Yolanda Rangel Manrique, pasante de la Universidad de Pamplona del programa Contaduría Pública en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, seccional Pamplona. Recordemos que el objetivo de la retención en la fuente es conseguir en forma gradual que los impuestos se recauden en lo posible dentro del mismo ejercicio gravable en que se cause. Primero, ingresos laborales. El artículo 383 del Estatuto Tributario nos habla de la tarifa a aplicar a los ingresos laborales. Este artículo fue modificado por el artículo 42 de la Ley 2010 de 2019. Esta tarifa es aplicada a pagos gravables originados en la relación laboral o legal y reglamentaria y a los pagos recibidos por conceptos de pensiones, de jubilación, invalidez, vejez, de sobrevivientes y sobre riesgos laborales. Esta es la tabla de tarifas de retención que aplicaremos a los ingresos laborales. Recordemos que esta tabla también será aplicada a pagos o abonos por conceptos de ingresos por honorarios y por compensación de servicios personales obtenidos por personas que informen no haber vinculado dos o más trabajadores asociados a la actividad. La retención en este caso se hará por pagos mensualizados. Para ello se tomará el monto total del valor contratado menos los respectivos aportes obligatorios a salud y pensiones y se dividirá por el número de meses de vigencia del mismo. Entonces, tenemos el total de ingresos o ingresos gravables. A este le vamos a restar los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Nos va a dar la base 1. A esta base le vamos a restar las deducciones y las rentas exentas. Recordemos que la suma de estas dos no puede superar el 40% de la base 1. Este total va a ser nuestra base gravable, la cual la vamos a dividir por el valor del VT, que para este año está en 35.607 pesos. Este resultado lo vamos a llevar a la tabla. Supongamos que nos dio 400 VTs. Aplicaríamos una tarifa marginal del 33%. Entonces, tomamos ese ingreso laboral gravado expresado en VTs menos 360 VTs, lo multiplicamos por el 33%. A ese resultado le vamos a sumar el 69 VTs y este valor lo vamos a volver a multiplicar por el valor del VT para que nos dé el valor a retener. Las personas naturales podrán solicitar la aplicación de una tarifa de retención en la fuente superior a la determinada, solicitándola por escrito al respectivo pagador. El incremento en la tarifa de retención será aplicable a partir del mes siguiente a la presentación de la solicitud. Debemos tener en cuenta que el cálculo de la retención se puede de dos formas. Procedimiento 1, que lo plantea el artículo 385 del Estatuto Tributario, o procedimiento 2, artículo 386 del Estatuto Tributario. Entonces, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Está integrado por los aportes a salud, pensión, las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad, que está limitado al 25% del ingreso laboral o 2.500 VTs. Deducibles. Integrado por la deducción de intereses sobre préstamos educativos del ICETEX y para la adquisición de vivienda, que está limitado a 100 VTs anuales. Encontramos también la salud prepagada, que está limitada a 16 VTs mensuales, y los dependientes, que está limitado hasta el 10% del total de ingresos brutos o hasta 32 VTs mensuales. Pero, ¿quiénes son considerados dependientes? Entonces, los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad, los hijos entre 18 y 23 años que estén en educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el IFEX o la autoridad oficial correspondiente, el cónyuge o compañero permanente, los padres y hermanos que se encuentren en situación de dependencia por ingresos anuales menores a 260 VTs certificados por contador o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos certificados por medicina legal. Rentas exentas. Las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad, indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, lo recibido por gastos de entierro del trabajador, el auxilio de cesantías y los intereses sobre cesantías.
siempre y cuando los ingresos mensuales promedios de los 6 últimos meses de vinculación laboral no excedan 350 VTs. El 25% del valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 VTs. Para el cálculo de esta renta exenta, se efectuará una vez se detraiga el valor total de los pagos laborales recibidos por el trabajador, es decir, los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, las deducciones y las demás rentas exentas diferente a esta. Bueno, los siguientes rentas exentas fueron adicionadas o modificadas por el artículo 32 de la Ley 2010 de 2019. Entonces encontramos los gastos de representación de los magistrados de los tribunales, sus fiscales y procuradores judiciales, el 50% de su salario. Para los jueces de la República, el 25% sobre el salario. El exceso de salario básico percibido por los oficiales, suboficiales y soldados profesionales de las fuerzas militares y oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo, patrulleros y agentes de la Policía Nacional. Los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, el 50% de su salario. El seguro por muerte, las compensaciones por muerte y las prestaciones sociales en actividad y en retiro de los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Segundo, dividendos y participaciones. Los percibidos por sociedades u otras entidades extranjeras, por personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia, sucesiones ilíquidas de causantes extranjeros que no eran residentes en Colombia. En ninguno de los casos la tarifa podrá sobrepasar el 35%. Los que perciban los socios accionistas, asociados, suscriptores o similares que sean personas naturales residentes en el país, sucesiones ilíquidas de causantes que al momento de su muerte eran residentes en el país o sociedades nacionales. Tercero, honorarios, comisiones, servicios y arrendamientos. Entonces, los honorarios, comisiones y arrendamientos no podrán superar el 20% del pago. En cuanto a servicios no profesionales, la tarifa no podrá sobrepasar el 15% del pago o abono en cuenta. En cuanto a honorarios y comisiones de contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y complementarios, será el 10% del valor pagado. La misma tarifa se aplica para los contratos de consultoría y los honorarios en los contratos de administración delegada. Para los servicios percibidos por los contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y complementarios, es del 6% del valor correspondiente al pago. En cuanto a los servicios integrales de salud que involucran servicios calificados y no calificados prestados a un usuario por instituciones prestadoras de salud, IPS, que comprenden hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y análisis de laboratorios clínicos, estarán sometidos a la tarifa del 2%. Cuarto, rendimientos financieros. Este porcentaje no podrá sobrepasar el 15%. Aplica para intereses, descuentos, beneficios, ganancias, utilidades y en general lo correspondiente a rendimientos de capital o a diferencias entre valor presente y valor futuro de este, cualesquiera que sean las condiciones o nominaciones que se determinen para el efecto. Enajenación de activos fijos de personas naturales. Entonces, los ingresos que obtengan las personas naturales por concepto de enajenación de activos están sometidos a retención del 1%. Esta debe cancelarse previamente a la enajenación del bien ante el notario en caso de bienes raíces, ante la oficina de tránsito cuando se trate de vehículos o ante entidades autorizadas para recaudar el impuesto. Recordemos que el artículo 400 del Estatuto Tributario nos habla de una excepción frente al tema. Plantea que la autorización y el registro de cualquier escritura pública de compraventa o de hipoteca de una vivienda de interés social de que trata la Ley 9 de 1989 no requerirá de pago de retenciones en la fuente. Por otro lado, otros ingresos tributarios. El artículo 65 de la Ley 2010 de 2019 nos dice que cuando el comprador de un bien inmueble sea una persona jurídica o una sociedad de derecho, la retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta constituye un requisito previo para el otorgamiento
de la escritura pública o la transferencia de derechos o cuotas respectivas de bienes inmuebles. Artículo 401-1 del Estatuto Tributario. Habla de la retención en la fuente en la colocación independiente de juegos de suerte de azar. Se aplicará el 3% siempre y cuando los ingresos diarios de cada colocador independiente excedan de 5 VTs. Séptimo, loterías, rifas, apuestas y similares. Artículo 402 del Estatuto Tributario establece que cuando se trate de pagos por concepto de premios de loterías, rifas, apuestas y similares, el impuesto de ganancias ocasionales debe ser retenido por las personas naturales o jurídicas encargadas de efectuar el pago en el momento del mismo. Para los premios en especie, el monto de la retención podrá cancelarse dentro de los 6 meses siguientes a la causación de la ganancia, con previa garantía constituida en la forma que establezca el reglamento. Esta retención se efectúa cuando el valor del pago sea superior a 48 VTs. Octavo, pagos en el exterior. Deberán retener a título de impuesto sobre la renta quienes hagan pagos o abonos en cuenta por conceptos de renta sujetas a impuesto en Colombia, a favor de sociedades u otras entidades extranjeras sin domicilio en el país, personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y sucesiones ilíquidas de extranjeros que no eran residentes en Colombia. Espero este material haya sido de su ayuda para ampliar sus conocimientos frente al tema. Gracias.